Bien, mis queridos, nuevamente estamos acá en directo desde casita, preparándonos en el día de hoy para este servicio especial de adoración al Señor. Necesito que me confirmen si ya estamos en línea, por favor. Alguien me puede enviar un mensaje, decirme ya estamos en línea para comenzar nuestro servicio en el día de hoy. Ok, ya estamos viendo, así que ahí me avisan. ¿Quién es? Alicia, que el Señor te bendiga mucho. Vamos a comenzar en el día de hoy con una palabra de oración. Primero que nada, pidiendo la dirección al Señor para que Dios nos guíe en todo lo que vamos a decir en el día de hoy, en este tiempo especial. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y nuevamente nos permite, Señor, tener este tiempo especial de orar, de estudiar tu palabra, cantar un par de alabanzas, Señor, y queremos implorarte en esta hora tu bendición. Te pido, Señor, tu gracia, tu bendición, Señor, en el día de hoy, y por aquellos hermanos que se están conectando, aquellos que se conectarán, que podamos disfrutar de un lindo tiempo de bendición. Te agradecemos en esta hora, encomendándonos en tus manos y pidiendo, Señor, por tu pueblo, por los hermanos que están luchando, por nuestro mundo en general que está sufriendo, Señor. Ten misericordia y en medio de tu ira, Señor, acuérdate de tus grandes misericordias. Quiero encomendar este tiempo de adoración y de estudio de tu palabra en tus manos, orando, Señor, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, sean bienvenidos a este servicio especial de adoración, estudio de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente poder estar en este lugar para, bueno, aquí en casita, ustedes en sus hogares, ahí tal vez mirando el televisor, su computadora, su teléfono. Quiero invitarles para que podamos disfrutar juntos de un tiempo especial de oración. Recuerda que tenemos algunos pedidos especiales de oración. Así que les invito a cantar ahí donde están, si me pueden acompañar un precioso cántico de adoración al Señor. Dice así, como el siervo busca por las aguas. Yo sé que usted lo conoce. Por favor, canta ahí conmigo. Dice así. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Canta conmigo, dice, lléname. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Es un lindo coro de pidiendo a Dios que hable a nuestras vidas y dice así, cantemos juntos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Dile así, dice, lléname. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
Precioso cántico que nos dice que oremos y nos hace pensar en el Señor y en buscar su guía, su dirección, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sean ustedes cordialmente invitados. Ahí estoy viendo que están apareciendo algunos hermanos más. Gracias por estar junto a nosotros en este servicio de día miércoles de oración y de estudio también de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor por su amor, por su cuidado hasta el momento. Gracias al Señor, todos estamos bajo el cuidado del Señor. Quiero hacer una pequeña aclaración. Estamos orando por nuestra hermana Marta Rosso. Ella está muy delicada de salud, está luchando mucho con salud y los hermanos la han encomendado a las manos, a la obra del Señor para que Dios haga su obra. Así que sigamos orando por los hermanos para que el Señor tenga cuidado de ellos, especialmente nuestra hermana Marta, que ha estado hospitalizada y que está en una situación difícil. Oremos por ellos para que el Señor les bendiga. Hace 2 días atrás en el devocional diario envié un mensajito sobre los que estaban de cumpleaños durante este mes. Queridos, que el Señor les bendiga mucho. Estoy actualizando todo el calendario de cumpleaños para que en el devocional diario que aparece ahí la aplicación o en Messenger o a través de WhatsApp, Cuidado Pastoral, podamos estar orando, compartiendo. Básicamente ese WhatsApp es para que oremos, estemos pidiendo al Señor juntos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide. Todos nosotros estamos luchando, pido también por nosotros acá en casita, para que el Señor también nos cuide y nos ayude a recuperarnos. A cada uno está un poquito delicada Emily, también mi esposa, luchando ahí con un flu, para que el Señor nos recupere pronto, les bendiga y prontamente podamos estar en circulación. Recordarles entonces que el día domingo tenemos nuestro servicio en línea. Nuestro servicio comienza a las 9 de la mañana, servicio de adoración, y posteriormente estamos en la radio a las 11 de la mañana. El día domingo he comenzado una nueva serie, más o menos van a ser unos 8 o 9 temas acerca del Salmo 23. Vamos a ir frase a frase en este precioso salmo. De hecho, el Salmo 23 tiene 12 promesas. Describe 8 aspectos de los nombres de Dios que se revelan en el Antiguo Testamento. Así que es un libro, yo sé que usted lo conoce, y te animo a que cuando nos volvamos a encontrar virtualmente el domingo y leamos la porción del Salmo 23, ¿qué tal si lo podemos decir tú y yo de memoria para este domingo? Salmo 23, yo sé que la mayoría lo conocen, mis hijos de hecho, desde temprana edad ellos repetían el Salmo 23. Así que ya saben, mis queridos, el domingo entonces tenemos un encuentro a las 9 de la mañana y posteriormente a las 11 transmitimos en vivo a través de Facebook y a través de las plataformas virtuales el programa en nuestro punto de vista cristiano. Recomienda y baja la aplicación a los teléfonos. Todos nosotros tenemos un teléfono y podemos bajar gratuitamente la aplicación, que es sencillamente ICDG. Vas ahí a los Google Play o ahí a los apps de Google o de Apple y puedes bajar gratuitamente la aplicación. Así que ya sabes, el hermano Cristian Soto está haciendo traducción simultánea en estos momentos a través de un grupo de WhatsApp. Si tú tienes interés de que alguien escuche el mensaje en inglés mientras nos está viendo, el hermano Cristian, tienes que darle una llamada. Me puedes por interno pedir el número telefónico de él, yo lo envío, te contactas con él y de esta forma pueden escucharnos, vernos y escucharnos también en inglés. Así que es una linda oportunidad que tenemos gracias al Señor. Hay un canto más que quiero cantar, no solo, sino que con ustedes. Dice, gracias quiero darte. Yo sé que a la mayoría de nosotros nos gusta esa parte que dice, tanto tiempo busqué, hablamos de, teníamos un vacío, tratábamos de llenarlo hasta que nos encontró Dios y nos dio la salvación a través de Cristo Jesús. Cantemos juntos, dice. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor.
Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Solo conocerte más. Solo conocerte más. Precioso cántico que nos lleva a confiar en el Señor y pedir al Señor su dirección, su cuidado, y que el Señor también nos bendiga. Y este cántico nos hace pensar en la grandeza del Señor, su gracia, ese encuentro que tuvimos en algún momento de nuestras vidas con Jesucristo, lo cual cambió nuestras vidas. Y vamos a ver en la consideración del tema del estudio en el día de hoy que hay un llamado especial para aquella persona que ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús a desarrollar su vida espiritual, no sin antes tener una palabra de oración. Ya ahí donde están, quiero invitarles para que juntos podamos orar al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero darte muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por tu gracia, porque tú eres bueno y nos permite, Señor, este tiempo especial. Quiero darte gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que en estos momentos nos está viendo, por aquellos que nos verán en forma diferida, Señor. Te agradecemos y pedimos, Señor, que tú también les bendigas y en esta hora, Señor, que al abrir tu palabra podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús y podamos, Señor, profundizar en nuestras vidas espirituales. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y pido, Señor, tu bendición al estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos, ahí donde están, por favor, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, ahí en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Mira conmigo, vamos a abrir nuestras Biblias, quiero abrir también mi Biblia y mirar esta porción interesante que es el escritor Pedro, que nos va a narrar, nos va a explicar, nos va a hablar
acerca de la importancia en nuestras vidas espirituales. Segunda de Pedro, por favor, abre tu Biblia en el capítulo 1. Vamos a considerar los versículos 3 al 4. Así que abre tu Biblia, por favor. Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Y vamos a hablar juntos sobre el llamado al crecimiento espiritual. El llamado al crecimiento espiritual. Obviamente este llamado tiene que ver con aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En los dos primeros versículos Pedro se presenta, saluda y ahora desde el verso 3 al 4 Pedro dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Desde el verso 5 en adelante, Pedro ya nos va a enfatizar cómo crecer o en qué áreas debemos en nuestras vidas crecer. Hoy tiene que ver con un llamado. Pedro nos llama. Es interesante, si tú miras en el capítulo 3 de esta carta, en el verso 18, Pedro, al llegar al final de su escrito, él nos exhorta y nos dice así: antes bien, creced en dos áreas, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una exhortación, es un llamado que Pedro nos hace. ¿Por qué? Pedro tiene mucho interés en el cuidado y en el crecimiento espiritual del pueblo del Señor. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, apacienta, da de comer, alimenta a mis ovejas. Y en sus dos cartas, sus dos epístolas, y los hermanos de la iglesia podrán recordar que estudiamos los primeros 3 versículos de la primera carta de Pedro, del capítulo 1, y vimos cómo Pedro nos enseña la gracia, cómo Dios nos eligió, nos ha dado el regalo de la vida eterna, nos ha rociado con la obra consumada de Cristo en nuestras vidas, nos ha dado el Espíritu Santo y nos apartó para ser pueblo del Señor. Ahora Pedro, dirigiéndose a los hermanos, al pueblo del Señor, Pedro le dice lo siguiente a los hermanos: ustedes deben crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas importantes: no solamente crecemos en conocimiento, sino que también debemos crecer en gracia. ¿Por qué? Porque es muy posible que muchas personas crezcan en conocimiento, en información, en aspecto intelectual, pero la Biblia dice que debemos crecer en verdad y en valores, en concepto, en conducta, en conocimiento y en camino que es práctico. Si tú miras ahí en la carta de Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, verás en el verso 2 lo siguiente: que Pedro nos da dos claves importantes en el desarrollo de la vida del creyente. En primer lugar, si nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, nuestras vidas van a ser vidas sólidas. Dice: no caeréis jamás. Obsérvalo en verso 10. No caeréis jamás. Y en segundo lugar, no simplemente se habla de una vida sólida, sino que también de una vida cristiana segura, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para tener una vida cristiana sólida, firme, creciente, necesitamos crecer en estas dos áreas: conocimiento y verdades, valores. Necesitamos mantener ocupada nuestra mente, ocupado nuestras vidas. Una vida vacía, sin fruto, sin trabajar, es un terreno fértil para el desánimo y obviamente para el engaño del enemigo. Alguien dijo lo siguiente: mente vacía o oficina vacía, laboratorio de Satanás. Cuando no estamos creciendo en nuestras vidas, en conocimiento, en verdad, en valores, comenzamos a retroceder en la vida cristiana. Y Pedro tiene mucho interés que tengamos una vida sólida, que tengamos una vida segura. Y para eso vamos a ver algunas de las razones por las cuales tú y yo debemos crecer en nuestra vida espiritual. Pregunta: ¿cuántos años llevas como creyente? ¿Desde hace cuánto tú conoces a Cristo como tu Salvador personal? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? Mira,
Pedro nos va a dar 4 razones del crecimiento espiritual, 4 razones claves en nuestras vidas. Al observar en primer lugar el versículo 3, vemos acá que la primera razón es que debemos crecer porque Dios nos ha provisto de un propósito. Observa el verso 3, como todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder. Lo primero que Pedro nos va a decir es que todas las cosas, esto nos hace pensar en todo lo que nosotros disfrutamos desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Un teólogo interesante, por ahí arriba está su teología, Schaeffer, él dice lo siguiente: cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, por lo menos disfrutamos de 27 bendiciones espirituales en ese momento: redención, justificación, santificación, adopción, y él enumera 27 bendiciones que recibimos en ese momento. De hecho, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, dice que nosotros fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Y Pedro nos dice, debemos crecer porque como todas las cosas que descienden de lo alto, Santiago capítulo 1, verso 17, que son bendición de parte de Dios, Pedro dice lo siguiente: nos han sido dadas. El término dar acá que aparece significa un regalo gratuito. Es una acción de Dios de darnos en su gracia, nos da. Nos ha dado, dice Pedro, nos ha dado por su divino, nos han sido dadas por su divino poder. Es interesante que la palabra poder que utiliza Pedro acá es el término dunamis, de donde nosotros derivamos la palabra dínamo, dinamismo, dinámica, y que tiene que ver con esa energía que proviene de parte de Dios. Pedro dice, la primera razón por la cual debemos crecer es que lo que tenemos es un regalo de Dios y lo ha hecho en su poder para con nosotros. Él nos da esa capacidad, Él nos da esa fortaleza, Él nos ayuda en nuestra vida espiritual. Por eso el orgullo queda a un lado, y Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran líder, ¿qué nos dijo él? Mateo capítulo 11, verso 29. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cuando a veces nosotros nos jactamos por lo que sabemos, por nuestro conocimiento, tan lejos estamos del carácter de Cristo, de su humildad. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe lo siguiente: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuidado, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro nos dice, queridos, debemos crecer porque Dios nos ha provisto. ¿Qué dice Pedro? En su escrito, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad, nos han sido dadas, un regalo de Dios, por su divino poder, es obra de Dios. ¿Qué nos ha provisto? Ahí Pedro nos dice 2 cosas. Nos ha provisto vida y en segundo lugar nos ha provisto piedad. Esta vida es la vida que el Señor Jesucristo prometió. Recuerda Juan capítulo 10, verso 10, cuando Jesús dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino? A darnos vida y vida en abundancia. Esa vida que da Cristo tiene que ver con la vida de Dios en nuestras vidas. No necesariamente es longevidad de vida. Esa es una promesa terrenal que Dios le dio a la nación de Israel. Nosotros nos da una vida con propósito. Juan capítulo 3, verso 36. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está por sobre él. Esta vida tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. ¿Recuerdas cómo lo expresa Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa vida es la vida eterna, es vivir con propósito, es vivir a Cristo, es vivir en abundancia. Por eso dice Pedro, Dios nos ha provisto ¿de qué? De vida y también de piedad. Y la piedad, esta piedad tiene que ver con la vida de devoción, con la vida de dedicación a Dios. Habla del estilo de vida que debemos manifestar.
hombres y mujeres que a pesar de nuestras luchas y de nuestras carnalidades, en el fondo de nuestro corazón amamos a Dios y deseamos a Dios. Ese deseo, esa pasión por Dios, dice Pedro, es un regalo de su gracia. Vivir en piedad es vivir en reverencia, en lealtad, en obediencia a Dios. Es buscar agradarle a Él, es hacer lo que a Él le agrada. Es interesante, en términos de Pablo, él nos dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿cómo recibimos esta vida de propósito? Pedro nos dice en el verso 3, ¿mediante qué? ¿Qué dice verso 3? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Conocimiento. Palabra vital en el Nuevo Testamento. La vida y la piedad es el resultado del conocimiento. Ahora, cuidado. Este conocimiento no es información. Esta palabrita tan importante en esta carta y en toda la Biblia describe un conocimiento de relación personal. Ese conocimiento no se adquiere por leer libros, por leer comentarios. Este conocimiento se adquiere por vivir conociendo en devoción, en dependencia al Señor. De hecho, es Jesús quien dice en Juan capítulo 17, verso 3, en esa tremenda oración sacerdotal, en verso 3 de Juan capítulo 17, Pedro dice lo siguiente, Jesús dice lo siguiente, y Juan lo escribe para nosotros. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tiene que ver con un conocimiento de relación personal. Algunos grupos sectarios dicen que somos salvos en la medida de adquirir conocimiento. No, mis queridos, este conocimiento no es información, es formación de la vida mediante una relación personal, mediante el conocimiento, y agrega algo interesantísimo, de aquel que nos llamó. Ya en su primera carta, Pedro nos dice que tú y yo fuimos elegidos según el conocimiento de Dios, que significa su voluntad favorable. De hecho, las páginas de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, encontramos a Dios con la misma actitud para con el hombre, llamándole. ¿Qué fue lo que hizo Dios después de que Adán y Eva pecaron y se escondieron? Dice Génesis capítulo 3, verso 9, que Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Isaías en el capítulo 1, verso 18, Dios nos invita y nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nuestro Señor Jesucristo dijo a la humanidad, venid a mí todos. Y el libro de Apocalipsis se cierra con este llamado. Apocalipsis 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga y beba. Y el que quiera, tome del agua de la vida, que gratuitamente. ¿Qué vemos acá? El llamado de Dios. Es por eso que Pedro nos dice, si vas a crecer, crece en primer lugar. Y la primera razón es porque Dios ha provisto todo para nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado gratuitamente, dice el texto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y agrega al final, por su gloria y excelencia. ¿La gloria de quién? ¿Y la excelencia de quién? Obviamente de la persona de Cristo Jesús. Su gloria, sus atributos, su excelencia tiene que ver con el aspecto moral, tiene que ver con su perfección. Estas son características únicas que poseía Cristo. Ahora, mis queridos, Pedro nos dice, tú y yo debemos crecer en nuestras vidas cristianas. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios nos ha provisto de propósito. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. En segundo lugar, al mirar la primera parte del verso 4, encontramos la segunda razón que nos da Pedro para crecer en nuestras vidas espirituales. La primera tiene que ver con que Dios nos ha provisto de propósito. En segundo lugar, dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segundo lugar, no simplemente porque Dios ha provisto de propósito, sino que también Dios nos ha proporcionado promesas. Promesas, es interesante, por medio de las cuales Dios nos ha dado. Nos ha dado gratuitamente, es un regalo que nos ha dado acá. Preciosas y grandísimas promesas. Es interesante. Tenemos más de 3,000 promesas en toda la Biblia. Alguien dijo lo siguiente, el camino de la vida está cubierto con las promesas de Dios y que es imposible pasar o andar
dar un paso sin pisar una de ellas. Por lo menos tenemos promesas para para cada día de la semana. Pedro dice lo siguiente, que estas promesas que Dios ha dado, en primer lugar, son preciosas. Este es un término que describe que no hay valor para comprarlas. Es la misma palabra que utiliza Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 7, para hablar de la fe preciosa de los santos. Es la misma palabra que en el mismo capítulo 1 de su primera carta, en el verso 19, es para describir la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa, que no hay precio de comparación. Dios nos está diciendo acá que nos ha dado preciosas, y agrega un término, un superlativo interesante, grandísimas, enormes, queridos. ¿Por qué a veces desfallecemos en nuestra fe? Porque ignoramos las promesas del Señor. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice lo siguiente: mantengámonos firmes. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y agrega el escritor, porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios se van a cumplir, pase lo que pase. Sabemos que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Queridos, el gran problema que la humanidad tiene con Dios es su fidelidad. ¿Qué significa que Dios es fiel? Que cumple lo que promete. Y Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ese es el mayor problema que tiene la humanidad, que Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. Pero en su fidelidad, Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y nos ha otorgado el regalo de la salvación, y tenemos preciosas promesas. ¿Por qué crecer? ¿Por qué debemos crecer? En primer lugar, porque Dios ha provisto a nuestras vidas de propósito, vida, piedad. En segundo lugar, porque Dios ha proporcionado promesas. Desfallecemos, caemos, nos debilitamos porque ignoramos las promesas de la palabra del Señor. Viene a mi mente el llamado del profeta Oseas, donde pregunta, ¿qué le pasó a mi pueblo? Mi pueblo pereció porque le faltó, ¿qué? Conocer y aferrarse a las promesas de Dios. ¿Por qué debemos crecer? Porque Dios nos ha provisto de propósito. ¿Por qué debemos crecer? Porque Dios nos ha proporcionado promesas, dice el texto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mirando el verso 4 aún, tercer lugar, Dios nos ha hecho partícipes, obsérvalo, de su naturaleza. En capítulo segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 4 dice, para que por ellas, estas promesas, lo que Dios nos ofreció, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rechaza al Hijo, no ve la gracia, sino que tiene la ira de Dios. Para que por ellas, por las promesas de Dios, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto no es una oferta para que lleguemos a ser dioses, como algunas sectas lo malinterpretan. De hecho, la intención de Satanás al hacer caer al hombre fue esa: hacerle creer que podía llegar a ser Dios. El día que coman de este árbol, le dijo la serpiente a Eva, seréis como Dios. Ahora, este texto no nos está diciendo que vamos a ser pequeños dioses y que Dios nos va a dar un mundo para que seamos dioses de algún lugar. Eso es herejía. El término participéis, que se utiliza acá, es la palabra griega koinonía, tener comunión. Esta palabra significa entrar en asociación con, compartir algo, tener en común. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, Dios me imparte de su naturaleza. Vengo a ser su hijo. Puedo amar lo que Él ama, puedo rechazar lo que Él rechaza, puedo entender a Dios, puedo obedecer a Dios, puedo amar a Dios. Es por eso que Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, mis queridos, esta naturaleza tiene que ver con la capacidad que ahora Dios nos da de buscar y hacer la voluntad del Señor. En casa disfrutamos de dos animalitos, una perrita y un gatito. Dos animales, reino animal, pero ambos animales tienen naturalezas completamente diferentes.
No podemos lavar a un perro, meterlo y bañarlo y enjabonarlo y sacar espuma y hasta el perrito puede estar contento, pero es muy difícil tomar a un gatito y meterlo al agua y querer enjabonarlo. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, Dios le impartió vida, la vida eterna. El Espíritu Santo está en nosotros y nos imparte esa naturaleza, por lo cual ahora podemos amar lo que Dios ama, rechazar lo que Dios rechaza. Ahora somos libres y la libertad no consiste en hacer lo que queramos, en hacer lo que es correcto y lo que agrada al Señor. Cuando nosotros entramos en esta relación y Dios me imparte, me proporciona su promesa y nos hace partícipe de su naturaleza, podemos buscar las cosas de Dios. Leo para ustedes Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Mira lo que dice Colosenses. Estamos ahora inclinados y capacitados por Dios para buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Un llamado al crecimiento espiritual. En primer lugar, Dios nos ha provisto de propósito, fe, gracia, bondad. Nos ha dado a nosotros vida y piedad. En segundo lugar, Dios nos ha proporcionado sus promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En tercer lugar, Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Buscar, desear, amar a Dios, entender a Dios, amar a Dios y poder obedecer también a Dios. Y al cerrar, al final ya de este verso, vemos en cuarto lugar que Dios nos ha protegido de la contaminación del mundo. Otro llamado más. Dice el texto, habiendo huido. Esa palabra huir describe un ser libre, describe un escape exitoso del peligro. Es interesante que la única huida aquí de la corrupción es hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Y de qué? Del mundo. Dice, habiendo huido, habiendo escapado exitosamente. ¿Cómo escapamos del mundo? Por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, por el libertador, por aquel que dijo que vino a buscarnos y a salvar lo que estaba perdido. Es por eso que Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, habiendo huido de qué cosa, de la corrupción. Es interesante que este término corrupción describe aquello que está podrido. Hemos escapado con éxito de un pasado de corrupción. Literalmente esta palabra significa decadencia moral. El Evangelio tiene como propósito darnos la salida de aquello que está en descomposición, de aquello que va de continuo, de camino al mal. De hecho, esta corrupción moral lleva a los hombres no solo a la muerte física, sino que también los llevará a la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Pablo lo escribe en su segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 9. Pablo dice así, los cuales, hablando de aquellos que siguen el camino de muerte, que están perdidos, que están en el mundo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué más? Excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, y la gloria de su poder. Solo Cristo en la cruz experimentó cuantitativamente lo que los inconversos experimentarán por toda la eternidad cuando sean excluidos y separados de la presencia de Dios. Cristo lo sufrió allá en la cruz, cuando él clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios giró su rostro como quitando su presencia. Será la experiencia de millones de personas por no haber rendido sus vidas a la persona de Cristo Jesús. En Juan capítulo 8, verso 24, Jesús dice así. Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Pablo dice, la muerte es esta, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Cuarta promesa interesante, Dios nos ha protegido de la contaminación. ¿De qué cosa? Del mundo. Volviendo al final del verso 4, dice, habiendo huido, habiendo escapado ¿de qué? De la corrupción, de aquello que está moralmente degradado, podrido, corrupto, que hay en donde, en el mundo. Jesús nos enseñó algo interesante en Juan capítulo 17, verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, su condición espiritual cambia. Somos ciudadanos del cielo, pertenecemos al Señor. Hay un cambio de posición de nuestra condición espiritual. Esto a pesar de que vivimos en esta tierra y vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Ahora, ¿por qué dice acá el texto? Nosotros hemos huido victoriosamente del mundo. Hay una palabra interesante, hoy la estaba consultando. Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis, eso es Santiago capítulo 4, verso 4, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué Santiago utiliza estas palabras? Oh almas adúlteras. Es interesante que en el texto que estaba observando dice adúlteros, adúlteros. Y llamar a un adúltero, llamar a un hebreo adúltero era una ofensa tremendamente grande. Y Pedro está diciendo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado del mundo. Juan en su carta en el capítulo 1, verso 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Sus metas, sus motivaciones, sus métodos no son las cosas que le agradan a Dios. Al ser salvo, el creyente escapa del poder de la perdición que el mundo tiene a causa de su naturaleza caída, a causa de la concupiscencia. Tenemos un pasado que dejamos atrás. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos rescatados. Una salvación tan grande de las tinieblas de la oscuridad y trasladado al reino de su amado Hijo. Y la Escritura nos enseña, usted lo conoce, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ahora nuevas. Desde ese momento en adelante, su deber y mi deber, su responsabilidad y mi responsabilidad es crecer en la vida cristiana. ¿Por qué debo crecer? Porque yo ya tengo promesas, porque yo ya soy participante de la naturaleza divina, por todo lo que Dios ha provisto y porque Dios me ha preservado, me ha sacado de la esclavitud de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es por eso que Pedro nos va a decir ahora, necesitamos crecer aún más en nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos años llevas como creyente? ¿Estás creciendo? Pedro nos dice, te llamo al crecimiento en tu vida espiritual. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado que nos permite, Señor, nuevamente poder tener este tiempo especial donde hemos orado junto a mis hermanos a través de este medio, a través de la net. Podemos tener esta comunión aunque no les pueda ver y no nos podamos ver. Estamos cercanos, Señor, en comunión y te agradezco por tu pueblo reunido. Y ahora que tenemos este tiempo de estar en casa, bastante tiempo, ayúdanos a crecer, a cuidar nuestras vidas espirituales. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que para tu crecimiento espiritual estamos teniendo ahí un devocional diario. Usted está recibiendo diariamente un devocional donde tenemos un lindo pensamiento escrito por Don Fanning. Me gusta mucho este devocional, lo estoy disfrutando. Tenemos una sección de pedidos de oración, están recibiendo el programa radial y tenemos un compromiso de lectura de bíblica diaria. Te animo a hacerlo para que de esta forma crezcamos para la gloria del Señor. Y antes de cerrar en el día de hoy este tiempo, vamos a cantar un canto más. Yo sé que usted lo conoce. Es un himno
es un himno. Usted lo conoce y lo podemos cantar. Muy bien, dice así. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Conmigo. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Quiero cantar una linda canción. Mis queridos, gracias por haber estado junto a nosotros en este servicio de día miércoles de oración y de estudio de la palabra de Dios. No dejes de enviarnos tus pedidos de oración. Queremos orar por ustedes. Gracias por haber estado junto a nosotros. Que el Señor les bendiga mucho y recuerda, baja la aplicación, lee el devocional diario. Estamos con una lectura bíblica. Queremos leer la Biblia durante el año. Sigamos orando los unos por los otros, también por todo nuestro mundo, por aquellos que están sufriendo y para que el Señor prontamente nos permita volver a reunir y tú y yo podamos darnos un abrazo, saludarnos y decirte, hermano, te amo en el Señor. Que la paz de Dios sea en sus vidas y gracias por haber estado junto a nosotros. Dios les bendiga.